Bienvenidos a esta convocatoria que hoy, quizá con carácter más familiar de lo habitual, ofrecemos para dar cuenta el vicepresidente segundo y un servidor de los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno Insular de esta mañana. Comenzamos por un asunto que tiene que ver con el impulso a la agilidad administrativa que este Cabildo viene imprimiendo desde el comienzo de este mandato, en particular con un acuerdo elevado al Consejo por parte del área de turismo, con el cual se modifica por segunda ocasión el pliego que rige el sistema dinámico de adquisición de servicios para la redacción de proyectos técnicos, direcciones facultativas y otros servicios también en el ámbito técnico de la arquitectura y la ingeniería. Con ello se da cobertura a la solicitud de adhesión de diferentes entidades del sector público insular que junto a la Consejería de Turismo y el resto de consejerías del Cabildo Insular ya conforman un instrumento con el cual se facilita y se agiliza los plazos de contratación hasta el punto de que con esta nueva modificación se adhieren al sistema entidades como el IAS, el Consejo Insular de Aguas, el Organismo Autónomo de Museos, Valten, el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz y el Consorcio de Bomberos. El acuerdo también contempla, como consecuencia de la inclusión de estas entidades, la ampliación de las cuantías para la contratación en sus diferentes segmentos y categorías hasta el punto de sumar entre todas una cuantía máxima de contratación que supera los 85.800.000 euros. Por tanto, una medida con la que agilizamos la contratación de los requisitos previos a la contratación de proyectos de obra, como son estos servicios profesionales de redacción de proyectos y de otros servicios vinculados a las profesiones técnicas que tienen que ver el proceso constructivo. También vinculado a la agilización administrativa, pero en este caso tendente ya a la protección de las medidas que este Cabildo ha impulsado en materia de vivienda, también en el presente mandato, tenemos un acuerdo elevado por el área de cooperación municipal y vivienda que se constata en la adenda al convenio marco de cooperación que este Cabildo suscribió a finales del año 2023 con el ICABI del Gobierno de Canarias y con el cual ya se han llevado a cabo, entre otras medidas, pues la promoción directa por este Cabildo de 7 promociones de vivienda municipal que superan los 50 millones de euros, así como 2 singulares para los municipios de Arafo y La Victoria. Con esta adenda lo que se persigue es facilitar la flexibilidad y evitar con la rigidez presupuestaria que se pierda crédito de estas promociones. En síntesis, el acuerdo se concreta en la introducción de cláusulas de salvaguarda por las cuales, en primer término, se añade un mecanismo de redistribución de las economías remanentes o créditos sobrantes que se puedan generar en algunas de las promociones ya licitadas y que permita que de esta manera se transfiera de manera inmediata a otra actuación sin que sufra sobrecostes esta. Se evita, por tanto, que el dinero que se quede bloqueado en una obra ya terminada o que ha sido más económica de lo presupuestado se pueda perder y se queden otras actuaciones paradas por la falta de fondos adecuados. Siempre, por supuesto, respetando la proporcionalidad entre aportaciones y la homogeneidad de la finalidad pública, que siempre va a ser la ejecución de vivienda en régimen de alquiler protegido. Y, por otra parte, también debido al encarecimiento constante del coste de los materiales de construcción, así como también de otras circunstancias de la contratación, esta adenda faculta al Cabildo a que se pueda actualizar al alza de forma exprés los precios de licitación utilizando temporalmente recursos propios. También con esto se asegura que los concursos no queden desiertos por los desfases de precios que puedan surgir en los lapsos de tiempo que van desde la proyección hasta la licitación y, por tanto, con ello también pues, se regulariza con el propio ICABI la parte que quede al margen de las cuantías iniciales. Por tanto, con un mecanismo, insisto, que introduce otro dinamismo en la contratación y garantiza que en un contexto donde es tan apremiante la puesta a disposición de los demandantes de vivienda pública, que no sea un problema que retrase su tramitación o ejecución, que sobre crédito de alguna obra y no se pueda aplicar directamente a otra de las promociones que se estén licitando o ejecutando en el momento en que se constate un desfase económico. Y por último, antes de pasarle la palabra al vicepresidente segundo, un punto que también ha dado a conocer la consejera de Deportes en el Consejo de Gobierno, y es que hoy
tiene comienzo un evento de carácter deportivo internacional, como es el Canarias Athletics Invitational, que por segundo año consecutivo recala en Tenerife para la promoción del deporte de élite, en este caso de diferentes disciplinas de atletismo que se encuadran dentro de lo que viene a ser un circuito como el World Athletic Continental Tour Silver, que ha traído a Tenerife un elenco de hasta 6 medallistas olímpicos y que va a permitir que disfrutemos en el Centro Insular de Atletismo de Tíncer del mejor deporte de competición. Centro Insular, por cierto, que ha sido también objeto de medidas de remozamiento y de mejora recientemente por un importe que supera los 865.000 euros y que ha permitido que el pavimento de la pista principal se haya sustituido por uno nuevo y también que los trabajos hayan permitido mejorar las instalaciones para el confort de los espectadores. Estamos ante una apuesta importante de este Cabildo que junto al Gobierno de Canarias consigue anclar a Tenerife una prueba de alcance y repercusión internacional, como decía, y también de estímulo para nuestros deportistas. Con esto terminamos este primer repaso y ya le cedo la palabra al vicepresidente segundo. Muchas gracias, vicepresidente primero, muchas gracias, López. Pues bien, efectivamente el Cabildo, el Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy también algunos asuntos, diferentes asuntos en materia de educación y de medio natural y en otros aspectos que voy a comentar a lo largo de los siguientes momentos, ¿no? En primer lugar, hemos aprobado la cuarta edición del cheque guardería por valor de 1.300.000 euros, ampliable a 2 millones de euros. Como saben, esta ha sido una iniciativa del actual equipo de gobierno, ha sido una iniciativa que ha tenido mucha acogida entre la población tinerfeña por su objeto. Realmente esa etapa de enseñanza sigue siendo una etapa no obligatoria y, sin embargo, cada vez es más necesaria esa asistencia desde el punto de vista de los recursos que no cubre la red pública, sino que cubre básicamente una red privada y una red privada con concierto, que no es un concierto propiamente, sino la dotación que produce el Cabildo a las familias para hacerlo viable, ¿no? Y ese acuerdo de hoy facilita que las familias puedan recibir hasta 800 euros por hijo o hija durante estos gastos de educación infantil para la matrícula, alimentación, higiene, custodia y vestuario escolar. El objetivo es superar las 6.000 familias beneficiarias durante este mandato y ya hemos alcanzado a más de 3.000 familias en estas 3 primeras convocatorias. En total se han destinado al cheque guardería en torno a 5.800.000 euros, incluyendo esta oferta para este año 2026. Y el plazo de solicitud está abierto hasta finales del mes de octubre. Por otra parte, a lo largo de la mañana de hoy, el Cabildo ha aprobado diferentes convocatorias de becas de muchísimo interés para toda la población escolar, básicamente por su alcance. Estamos hablando de un presupuesto durante este curso 2026-2027 de hasta 14 millones de euros. Dentro de esas convocatorias se incluyen hasta 8 millones de euros para estudios universitarios y dentro de estudios universitarios tanto grados como posgrados que pueden ser másteres o pueden ser también doctorados e incluso complementos para el programa Erasmus. Hay una convocatoria a su vez para los estudiantes con necesidades educativas especiales por un importe de hasta 3 millones de euros, lo que triplica la inversión realizada frente a convocatorias anteriores y se va a ampliar hasta donde sea necesario. Se considera por parte de la política de fomento que en esta materia realiza el Cabildo de Tenerife un refuerzo necesario que, más allá del que ya realiza la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, estas ayudas facilitan mucho a las familias el poder dar un tratamiento especial a estos niños y niñas que tienen estas necesidades educativas especiales. Se hace también la convocatoria de estudios para las enseñanzas artísticas y junto a ellas las de formación profesional de grado medio y de grado superior, por un importe de hasta 500.000 euros cada una, 500.000 para enseñanzas artísticas y 500.000 para formación profesional.
Se refuerza con ello el apoyo a itinerarios formativos no universitarios, más allá de la oferta que, como comenté antes, realizamos para la universidad. Por tanto, se consolida así el Cabildo como la institución que está realizando una política de apoyo a las familias en estas materias educativas que son complementarias, como digo, a la que de forma principal o prioritaria realiza el Gobierno de Canarias como competente en materia de educación. En este mismo sentido, esta mañana hemos aprobado una dotación de 578.300 euros que el Cabildo va a otorgar al Ayuntamiento de La Laguna para remodelar la carretera de acceso a Mesa de Mota. Se trata de una carretera de índole local, pero esa carretera produce el acceso al parque de Mesa Mota, en donde hay ámbito territorial correspondiente al municipio de Tegueste y gestionado por nuestros recursos de medio natural, medio ambiente, y a su vez otra parte gestionada por el propio ayuntamiento. El propósito de la corporación es que cuanto antes el propio ayuntamiento licite la obra y pueda acometerla, porque en este momento esa vía está en muy malas condiciones y por tanto los usuarios tienen digamos muchas complicaciones, no solo para acceder, sino incluso también para aparcar en la zona. Esperamos por tanto que este refuerzo financiero que da el Cabildo al Ayuntamiento sirva a ese propósito. A su vez, en el día de hoy hemos aprobado una asignación de 1.400.000 euros para la mejora de senderos e infraestructuras del Parque Rural de Anaga. Con motivo de las borrascas que hemos tenido durante todo el invierno y especialmente de la última, de la borrasca de la más importante, de la Terese, se han producido daños en los senderos del Parque Rural y el propósito del Cabildo es gestionar la ejecución de la mejora de esos senderos, su señalización y las infraestructuras de acceso a los mismos dentro del Parque Rural de Anaga. Estamos hablando de una actuación que va a estar desarrollándose durante 18 meses, que se va a empezar ahora en el mes de junio y, por tanto, esperamos terminarla en torno a noviembre del año 27. Habrá actuaciones inmediatas que resuelven algunas incidencias urgentes de acuerdo con los informes que han hecho los técnicos de la Consejería de Medio Natural y, por otra parte, habrá otras actuaciones que se van a hacer más para el fortalecimiento de esos senderos en el medio plazo. También en materia de medio natural y en la misma línea que está haciéndose desde otras áreas, el vicepresidente primero comentaba cómo desde su área, del área de turismo, se ha fortalecido todo lo que es el sistema dinámico de contratación de proyectos para arquitectos. La misma tarea, que es por tanto una expresión de modernización y de aceleración de todo lo que es la contratación, se hace desde medio natural con un sistema dinámico, en este caso para la consultoría en materia de ingeniería ambiental y servicios forestales. Es decir, se activa un sistema en el cual se agiliza la contratación de esos servicios forestales y las consultorías ambientales por un importe de hasta 450.000 euros. Hablamos de un valor estimado global para ese propósito de 30 millones de euros, con una duración inicial de 1 año, y se puede incluso prever la prórroga anualmente hasta un máximo de 10 años. En definitiva, digamos que todas estas decisiones en materia contractual lo que hacen es acelerar el funcionamiento de la Administración y propiciar que se haga dentro de las garantías que establece la Ley de Contratos del sector público. También en el día de hoy hemos aprobado el Plan de Modernización y Coordinación del Sector Público Insular, el Plan Estratégico del Sector Público Insular 2025-2028. Tengamos en cuenta que el Cabildo tiene un grupo amplio a su alrededor, un grupo que llamamos Grupo Cabildo, de hasta 36 entidades entre organismos autónomos, consorcios, sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales, todas ellas para el propósito de prestar servicios públicos a los tinerfeños y tinerfeñas, a la isla de Tenerife en su conjunto. Ese amplísimo grupo va desde servicios públicos como los de transporte, como son los que prestan TICSA y presta Metropolitano, por ejemplo, a algunos como tan importantes
para nuestra gente, como son los servicios sociosanitarios que prestamos a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. ¿Qué se pretende con el plan estratégico? Pues establecer todo un conjunto de parámetros de apoyo a ese sector público insular y a su vez evaluar los resultados de cada una de las entidades que conforman el mismo. Ese es el sentido del plan, forma parte, digamos que es una, por decirlo de esa manera, sería una especie de hijuela respecto de la estrategia de modernización que el propio Consejo de Gobierno Insular aprobó el año pasado, la estrategia de modernización del Cabildo 24-28, y pretendemos con esto al final ser más eficaces en nuestra ejecutoria, ser más eficaces en la prestación de servicios a los tinerfeños y tinerfeñas. Y finalmente tengo que comentar que hemos aprobado también un plan de modernización municipal 2026 con más de 2 millones de euros para reforzar la transformación digital de los ayuntamientos. En un modelo, en una era tecnológica como la actual, la transformación digital es una exigencia ya en la prestación de los servicios públicos y algunos ayuntamientos no disponen de recursos técnicos ni financieros para fortalecer sus propias estructuras tecnológicas, y el Cabildo va a prestarles a ellos, a los ayuntamientos, ese apoyo. Lo hacemos naturalmente, en primer lugar, con aquellos que denominamos de categoría 1, que son los más pequeños y por tanto los que más necesidades tienen, los de menos de 20.000 habitantes. Después tenemos un segundo tramo de 20 a 30.000 y otro a partir de 30.000. Y ahí hay todo tipo de cosas, desde equipamientos, temas de redes, fortalecimiento de servicios en la nube o, muy importante sin duda, el tema de la seguridad tecnológica, la garantía de hermetismo de los datos con los que trabaja cada uno de nuestros ayuntamientos. Consecuentemente, a partir de ahora abrimos un plazo y todos los municipios, aunque se ha hecho en consulta previa con los municipios, todos los municipios que quieran adherirse al plan tienen derecho a hacerlo en los términos que se establecen en las propias previsiones del plan. Sin más, vicepresidente primero, serían los temas que hemos abordado en el día de hoy. Muchas gracias, José Miguel. Pues ahora ya quedamos a disposición de Europa Press para cualquier cuestión que nos quiera formular. Sobre equipamientos deportivos, quería saber en qué punto está el plan director del Heliodoro, que debe estar ultimándose ya, y si en todo caso la reforma del estadio implicaría que se renuncie al Tenerife Arena o no. En principio, le puedo adelantar desde ahora que el documento del plan director del Heliodoro está ultimado y su presentación va a ser inminente, en cuestión de días, por tanto. Con lo cual, ahí ya, como hemos ido avanzando, se van a integrar hasta la más de una treintena de contratos que ya se han realizado sobre el estadio en este mandato, así como las medidas que en el corto, medio y largo plazo se plantearían sobre la infraestructura deportiva. Y, en segundo término, si era vinculable o compatible, mejor dicho, con el Tenerife Arena. No tienen que ser inversiones excluyentes. El compromiso de este Cabildo Insular con la reforma del Heliodoro es pleno y firme. Consecuente con ello, todos los trabajos que comentaba hace un momento que se han ido desplegando y que se van a seguir desarrollando. Y, por otra parte, también es firme el compromiso. De hecho, se cristalizó en una propuesta de resolución del Pleno del pasado año del debate del Estado de la isla, donde el Gobierno insular se comprometía con los tinerfeños y tinerfeñas en estudiar la viabilidad de un equipamiento que, a todas luces, está llamado a ser también un revulsivo deportivo y promocional para la isla de Tenerife, trabajo en el cual estamos inmersos en este momento. Si también saliera adelante la Laguna Arena, ¿no parece muy sensato que haya dos equipamientos similares en un radio de apenas menos de 10 kilómetros? No sé si uno anula al otro, ¿no? O el que vaya primero es el que se lleva el gato al agua. Desde luego, lo que se ha venido llamando comúnmente Tenerife Arena, que no tiene por qué llamarse finalmente así, pero para tener un concepto que se pueda compartir, forma parte de la planificación insular, y con eso, desde luego, se complementarán las necesidades que, desde el punto de vista de la planificación deportiva, se han ido observando en estos años. El pabellón que se ha anunciado para la Laguna, en términos literales de sus propios promotores, del propio alcalde, es un pabellón de vocación y uso futuro municipal.
Por tanto, no se encadenaría en esas prioridades y necesidades que se han ido recogiendo desde el ámbito de la planificación deportiva insular. Así que, pues, en ese contexto se formularía y avanzaría el desarrollo de un Tenerife Arena en la isla. ¿Sigue aumentando el malestar o las quejas con la celebración del 2 de febrero como el Día de Tenerife? Aparte de la negativa del Ayuntamiento de Candelaria, ahora se ha iniciado una campaña de recogida de firmas. Entiendo que el Cabildo se mantiene inamovible y no va a cambiar la fecha. Yo no tenía constancia de esa última iniciativa, pero en todo caso, dejándole ahora la palabra al vicepresidente segundo al respecto, yo particularmente no veo motivo de incompatibilidad alguna y, por supuesto, siempre partiendo de la premisa del máximo respeto a aquellos que puedan discrepar de la propuesta que este Gobierno ha planteado como institucional. No es excluyente celebrar la festividad religiosa, cultural que supone la celebración de nuestra patrona, con que ese día sea un día también de encuentro y de orgullo para todos los tinerfeños. Bueno, pues en la misma línea, de todas maneras, quería comentar sobre ese mismo asunto que está, a mi juicio, generando una polémica que no existe. Quiero decir que no hemos tenido ni siquiera contacto con esa plataforma porque no han solicitado. He visto publicadas algunas cosas y bien, el 2 de febrero, siendo siempre la fiesta litúrgica de la Candelaria, es festivo desde el año 2005, que fue cuando el Gobierno de Canarias en aquel momento decidió que uno de los festivos autonómicos fuera propuesto a iniciativa de los cabildos insulares. En el caso de Tenerife, de forma general, se ha hecho siempre el 2 de febrero, aunque ha habido alguna vez que se ha hecho coincidiendo con el Día del Socorro, ¿no? Pero en cualquier caso, no es un asunto que, como señalaba el vicepresidente primero, parezca que produzca interferencia toda la propia celebración religiosa con un acto que se produce al final de la tarde, ya casi en la noche, de reconocimiento a los tinerfeños y tinerfeñas en un día que puede tener también ese carácter. En cualquier caso, no es un asunto que para nosotros en este momento esté absolutamente cerrado, pero sí sobre la idea de que resulta idóneo por esa naturaleza de día festivo para el reconocimiento de aquellas personas que acreditan ser, en definitiva, personas y organizaciones que acreditan ser merecedores de las máximas distinciones de la isla de Tenerife. Por tanto, yo creo que es un asunto que en cualquier caso se puede hablar. El equipo de gobierno se ha distinguido en todo momento por este talante en todo este tipo de asuntos y bien, hemos, digamos, puesto en marcha este tema de las distinciones en este día singular de la isla en este año 2026. En fin, pero que en cualquier caso lo que sí que pensamos es que tiene que ser un día relevante para aquellas personas a las que les damos, y organizaciones a las que les damos el reconocimiento, los máximos reconocimientos de la isla de Tenerife. La parte litúrgica y religiosa, nosotros no solo la compartimos, sino formamos parte de ello, estamos presentes en todos esos actos religiosos que se organizan y lo vamos a seguir haciendo. Hay inquietud entre los conductores de la TF5 con el inicio de las obras del tercer carril. El Gobierno de Canarias les ha definido un poco cuál es el planteamiento y si hay alguna alternativa que no sea más que armarse de paciencia, me imagino, sobre todo a primera hora, aunque empieza en torno al verano, entiendo que buscando que se aminore la carga de conductores por los periodos vacacionales y la falta de universidad y colegio. Yo entiendo que me mira a mí por sufridor de las colas a diario, pero yo le voy a ceder la palabra en primer término al vicepresidente segundo para que pueda también dar cuenta de esta pregunta. Sí, bueno, en la presentación de ese proyecto que se hizo en este Salón Noble se señalaba por el propio Gobierno, estuvo, además del presidente del Gobierno, el vicepresidente del Gobierno, estuvo también el consejero de Obras Públicas y el ingeniero redactor del proyecto. Y se señalaba que está establecido en un proceso por etapas que pretende producir los menos efectos posibles, de tal manera que los dos carriles de circulación norte, área metropolitana, sigan siendo carriles habilitados y útiles en todo momento, sin perjuicio de la propia ejecución de la obra en cuestión. Es evidente que cuando esa obra esté ejecutada,
pues sí que va a producir una mejora en la fluidez del tráfico y en los accesos tanto al aeropuerto de Tenerife Norte como a toda la área metropolitana. Acabo ya. Llevamos una mañana frenética a nivel nacional con registro de la sede del PSOE incluido. Quería saber un poco la posición de los dos vicepresidentes, que son de partidos distintos. No sé si coinciden un poco en el mismo diagnóstico o no de cómo está la situación política en España a raíz del caso Plus Ultra. Bueno, yo creo que en general, caso Plus Ultra, hoy el registro de la sede nacional del Partido Socialista acumulan ya una decena de casos abiertos con investigaciones judiciales en curso, donde el hilo conductor es la presunta corrupción. Yo creo que esto, en cualquier sociedad democrática avanzada, debería representar el final de una etapa que está dando lugar a episodios bochornosos para la opinión pública y, por tanto, yo creo que aquí el único manual de resistencia que se puede aplicar es la que hasta ahora han tenido los ciudadanos de este país. Una resistencia estoica ante todo lo que viene sucediendo y al desprestigio continuado de las instituciones que deben darle servicio. Y yo creo que en honor a esa paciencia, a ese padecer de los ciudadanos, toca poner fin a esta legislatura, que ha sido solo noticia por la ominosidad. Creo que todos tenemos que hacer lo posible porque se inaugura un periodo nuevo y donde los ciudadanos tomen la palabra para decidir cómo quieren retomar el rumbo que este país ha perdido y que debe estar en manos de quienes apuesten realmente por la responsabilidad y la seriedad institucional por encima de cualquier otra consideración. Por nuestra parte, siempre hemos querido distinguirnos en el Cabildo de Tenerife por la estabilidad democrática que representa el pacto político que sustenta esta corporación de Coalición Canaria del Partido Popular y lo que expresa eso para la garantía del desarrollo de la isla de Tenerife y que es incluso cuantificable, como alguna ocasión ha realizado la propia presidenta y el vicepresidente primero en una de estas ruedas de prensa. Y el marco español, el marco del Estado, ahora nos presenta el panorama, hace tiempo que viene, digamos, expresando una cierta decadencia por esa falta de mayoría y a su vez porque no se consuma ninguna alternativa, porque es necesaria para obtener que prospere una moción de censura, es necesario contar con 176 votos que en este momento no se dan. Pero sí que existe ahora una imposibilidad material, ya no solo de sacar los presupuestos, sino de avalar decisiones normativas que son cada vez más complicadas y en un panorama de corrupción reconocida en su investigación y en sus parámetros de medición ordinarias para la ciudadanía. Por tanto, lo que decía la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso en el día de ayer, Cristina Valido, lo hacía en nombre del Consejo Político Nacional de Coalición Canaria, de pedir una solución desde el punto de vista constitucional a esta situación o una cuestión de confianza, si es que el presidente tiene capacidad, el presidente del Gobierno Sánchez tiene capacidad para obtenerla, que parece ser que no, o que proceda ya, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, a disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Muchas gracias. Muchas gracias.